vamos a ver si ese era el fondo de la investigación que tenía que hacerse allí. Escuchemos las declaraciones primero del ministro de Defensa. Los soldados no defendieron a los médicos. Nuestros soldados están en nuestra frontera defendiendo nuestro territorio y toda la vida humana están ahí. Si usted se da cuenta, los médicos no tienen ni siquiera un arruñazo, hablando en término llano. O sea que nuestros soldados hicieron su trabajo. Gracias. ¿Y la investigación? Y la investigación, no sé, yo no sé si se escuchó al aire todo, porque nosotros en el estudio escuchamos la declaración por la mitad, ¿no? Pero él decía, si ustedes se dan cuenta, bueno, los médicos no tienen ni un rasguño. Supongo que eso es gracias a la acción de los militares, porque por las declaraciones de Paulino Sem fueron los militares los que resolvieron el problema. A pesar de que los militares no realizaron ninguna acción. No parece, porque eso es lo que dice Paulino Sem. Obviamente, bastante indignado, el doctor Pedro Ureña reaccionó a través de sus redes sociales. Vamos a ver las declaraciones o un tuit que subió a su cuenta el doctor Pedro Ureña después de haber tenido acceso a esas declaraciones. Dice, luego de ver las declaraciones de nuestro ministro, rectifico. Gracias a nuestro ejército por su valiente defensa de nuestro grupo, propongo una medalla al valor demostrado y exhorto a todos los dominicanos a visitar esta zona también protegida. Evidentemente, ese es un tuit en tono bastante irónico por parte del médico. Hemos dicho en más de una ocasión que la situación que se presentó en la frontera probablemente no podía ser resuelta por los dos militares que estaban allí, pero lo que se esperaba era incluso una investigación que profundizara y determinara si es que no existe un protocolo de acción para los miembros del ejército que están en la frontera. Su pasividad, su inactividad y su inoperancia hizo que estas personas, no solamente estos 7 motociclistas, sino también otros dominicanos que transitaban con sus vehículos, no tuvieran la asistencia necesaria de un organismo de seguridad que les garantizara cierta estabilidad y que les garantizara su vida. Se sintieron totalmente desprotegidos, se sintieron, digamos que sin el apoyo adecuado de la autoridad que se supone que deberían tener los miembros del ejército que están apostados en la línea fronteriza. Ayer el senador Adriano Sánchez Roa nos adelantaba que la carretera internacional no es territorio ni dominicano ni haitiano, sino que es un territorio compartido, según los acuerdos que se firmaron durante la época de Trujillo cuando se creó esta carretera. Por tanto, ambas naciones tienen derecho sobre la carretera y los ciudadanos de ambos países también. Esto no significa que ni los dominicanos pueden cruzar hacia el otro lado a agredir o pararse en medio de la carretera a agredir a todo el que pase y viceversa. Entonces, es preocupante que el ministro de Defensa, en medio de una supuesta investigación, ya yo lo voy a decir así, una supuesta investigación, se destape con unas declaraciones como esta, sabiendo que no hubo actuación de los militares, que se ha cuestionado su acción, que se ha preguntado a esta sociedad si después de la inversión que se anunció este año en seguridad fronteriza, no vemos que las actuaciones de estos militares sean efectivas como para garantizar la vida de quien transita por ahí. También hay que decir que si bien el hecho de que los médicos hayan resultado ilesos no es un hecho atribuible a las labores de los militares que se encontraban presentes, no menos cierto es que ante la situación que ha sido descrita por las personas que estuvieron ahí para vivir esa incómoda y peligrosa experiencia, definitivamente no eran suficientes los militares o las personas que custodiaban el área como para hacer frente a un fenómeno que parece que no ocurría nada más ese día, es decir, había ocurrido antes. Y eso, señores, excede el rango del militar que está ahí. O sea que si vamos a establecer responsabilidades y si se va a investigar de verdad, muy probablemente rangos por encima de los que estaban ahí en la frontera iban a tener que ver con la negligencia que implica no tener suficientes personas para proteger a los dominicanos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante actos delictivos que ocurren en la frontera. Dicho eso, ¿a quién le corresponde, por ejemplo, determinar cuántas personas son suficientes para cuidar la frontera? ¿A quién le corresponde que esas personas estén debidamente armadas o equipadas? ¿A quién le corresponde que se establezcan las sanciones cuando no están presentes las personas que se supone que estén en sus puestos en el momento indicado
para atender este tipo de problemas? Supongo que no a las personas que están detenidas en la frontera y por lo tanto supongo que eso tenía que escalar a más rangos, pero cuando eso pasa, las investigaciones son difíciles. Bueno, y quiero rescatar un par de fragmentos de la entrevista que hicimos ayer al senador Adriano Sánchez Roa, senador por Elías Piña, porque él hacía una descripción de la situación de la frontera que creo que es importante destacar. Esa falta de institucionalidad que existe en Haití, que en este momento incluso vuelve a estar en términos políticos y sociales en una situación bastante vulnerable. Hay incluso protestas, solicitudes de que el gobierno sea derrocado, dificultan incluso que haya un diálogo permanente y estable con las autoridades haitianas que están al otro lado de la frontera, por lo que tomar medidas en conjunto es un poco difícil. Escuchemos cómo lo dijo el senador Adriano Sánchez Roa aquí. El asunto es más complejo que lo que la gente a veces está viendo, que si el guardia, que si la Fuerza Armada. El asunto tiene dos elementos que yo veo. Uno, de que para corregir el asunto de la frontera, realmente lo importante sería con el concurso de los dos países, y con el concurso de Haití no se puede hacer nada. A mí me ha tocado ir, recuerdo hace 2 años, por la presa del Altibonito y tuve una reunión con 17 ministros y a los 2 meses no había un ministro de eso. O sea, estamos hablando de una situación, ahora mismo es tan caótica que hay 233. Bueno, no duran las autoridades haitianas. Ese cambio permanente hace que tú no tengas un interlocutor válido, porque hoy te reúnes con un alcalde o con un legislador que mañana no está. Y eso hay que tomarlo en cuenta, y viniendo de una persona que funge como legislador en esa zona fronteriza, creo que está llamando la atención sobre un punto que es sumamente relevante. Él también habla de otros aspectos que tienen que ver con la frontera. Así es, él sugería en la entrevista 4 aspectos a tomar en cuenta precisamente para empezar a dar solución integral a los problemas que enfrentamos los dominicanos y los haitianos en la frontera. Vamos a ver el corte. Haitiano. Yo digo que nosotros, independientemente de la posición que uno tenga, debíamos ver cómo nos acercamos a una posición como país. Por ejemplo, la posición de alguna gente de que los militares debieron haber actuado ahí, y eso es lo primero que uno piensa, que esos 2 guardias que estaban ahí debieron haber tirado para arriba o para abajo para evitar quizá muerte. Pero si hubiese pasado una cosa ahí, comenzando con parte de la Iglesia Católica, hay parte de la Iglesia Católica cuya posición es prácticamente que se abra la frontera. Y yo responsablemente le he dicho que, por ejemplo, yo he visto declaraciones de Monseñor Osoria, que esa es la posición más o menos de él, porque él ha dicho que la gente debe estar donde mejor pueda vivir. Bueno, sí, él, a ver, porque ahora lo cortaron a un punto que parecería que el senador no está de acuerdo con la defensa de los derechos humanos, y eso no fue lo que dijo. Lo que pasa es que lo que Carolina estaba pidiendo era otro punto, pero sí él dice, él está llamando la atención sobre la posición de algunos sectores, entre ellos de la iglesia que trabaja en la frontera, que él dice prácticamente lo que se está pidiendo, parecería que se pide que se abra la frontera de manera permanente, dice no debe ser. Vamos a establecer los controles y que si se tienen que dar, digo, miles de visas, pues que se den visas, pero que se tenga un control de documentos. Ahora, en el punto 2410, que ese es el que estamos solicitando, el senador citó 4 aspectos específicos que hay que tomar en cuenta, o que él entiende que hay que tomar en cuenta para ir solucionando el problema de la frontera. Llamó mucho la atención la manera en la que describía que hay 2 Elías Piña. Una, la productiva, que tiene una serie de rubros, incluso de exportación, y que suple parte de la canasta alimenticia de nuestro país. Y otra, Elías Piña, la que está sobre la frontera, la que está más pegada a la frontera, que prácticamente está desértica, que hay cada vez menos habitantes allí, el terreno no es tan fértil, pero también la población se ha ido alejando para buscar las zonas donde tiene mayores posibilidades de encontrar medios de vida. Yo creo que lo tenemos listo. Vamos a escuchar esas 4 alternativas que plantea el senador. Tiene varios aspectos. El primer aspecto es ponernos de acuerdo los dominicanos para ese llamado protocolo que le hemos definido nosotros. Segundo, hacer más productiva la frontera. Y yo, más productiva, lo que estoy diciendo es que los proyectos que el presidente está haciendo son proyectos que debe ampliarlos. Son costosos,
Se acaba de aprobar un préstamo de 150 millones de dólares ahora mismo para esos préstamos, porque son cultivos costosos, pero son necesarios. Y se va a sembrar una sola vez. ¿Qué más? Tercero, la carretera. Que esa carretera va a haber que buscar o el aval de Haití, si no tiene dinero para invertir, o que lo invirtamos entre los dos. El protocolo de Trujillo decía que le iban a hacer 50% cada uno. Asfaltado y acondicionamiento, de eso estamos hablando. Si eso se da con los soldados que tiene el Ministerio de Defensa, con las condiciones que tiene el Ministerio de Defensa, es suficiente. Yo he agregado, primero, reconozco que el año pasado se triplicó el sueldo de los guardias. Un guardia raso ganaba 6,000 pesos, hoy gana 16,000 pesos. No obstante eso, yo diría que le pondría un incentivo mayor al guardia del ejército, porque el guardia del Ceflón tiene un incentivo. ¿Para qué? Para que un guardia que esté en un sitio, que lo que va a estar con poca cosa, en Loma, como Quito, pueda tener el incentivo de los recursos para su familia. Admito que hubo un aumento grande, pero como el aumento fue a todo el mundo, no lo mismo un guardia que esté en San Juan o que esté en La Vega, a uno que esté en un monte en la de zona eso. fronteriza. Entonces, para mí, eso es lo que yo diría. Esos son sus cuatro... Porque para mí, porque oye Amelia, oiga, para mí. Bueno, ahí están los 4 puntos que destacaba el senador. Preocupan las declaraciones de Paulino Sem. Es como si hubiera terminado ahí su investigación. O sea, ¿qué era lo que se esperaba? Que dijera que los 2 militares que estaban ahí iban a resolver el problema. Yo creo que todos hemos dicho que difícilmente 2 personas, aunque tuvieran armas, podían controlar una turba como la que vimos. Ahora, esto demuestra que hay una falta de protocolo para poder actuar en una situación como la que vimos. Y no fue gracias a los militares que ellos no tienen hoy en día un arañazo, o aruñazo, no sé. Es gracias, o fue gracias a la astucia de otros dominicanos que estaban allí, que les dijeron que se pasaran incluso por extranjeros, y por eso fueron los primeros liberados. Entonces, la verdad es que son lamentables estas declaraciones, y lo que esperaríamos es que se actúe con un protocolo diferente, que se determine incluso cuál es la dificultad si hay dificultades de comunicación, como lo decía el senador, dice hay puntos donde realmente hay ausencia de vigilancia. Recibimos algunas imágenes ayer que nos indicaban que de verdad hay puntos que son vulnerables. Se puede entender que no haya un militar cada 2 metros, porque no tenemos la capacidad para tener tantos militares a cada 2 metros de la frontera. Eso es evidente. Ahora, ¿cuáles son las facilidades de comunicación que se podrían obtener para garantizar incluso que haya un llamado a los militares y que estos a su vez puedan actuar de manera rápida y efectiva, que llegue un contingente y que de esa forma entonces se pueda controlar cualquier situación de peligro? Si no existe esa posibilidad, entonces no hacemos nada con decir que tenemos 1 o 2 militares cada cierto espacio y que los posibles incluso delincuentes puedan traficar con todo porque saben que no hay un nivel de control adecuado.